Muy buenas noches, mis estimados amigos y hermanos. Nuevamente nos encontramos aquí en el canal de YouTube con la idea de seguir proyectando los mensajes que el Señor tiene para nosotros. Y hoy vamos a estudiar un tema bíblico un poquito polémico. Lo que vamos a estudiar aparece en el Evangelio según San Lucas. Lucas era un médico de Antioquía que pasó también a ser un escritor del Nuevo Testamento y él escribe dos tratados, el libro de Hechos y el libro de Lucas. En el año 63, él escribe este libro extraordinario, especialmente el de Lucas. Y entre todas las cosas que él menciona, hay algo interesante que queremos compartir con usted esta noche y se trata de la parábola de Lucas 17, 7 al 10. Dice la palabra de Dios: si alguno de vosotros tiene un siervo que ara o apacienta, cuando éste vuelve del campo, ¿acaso le dice, eres o entra, siéntate a comer? No, le dice más bien, prepárame la cena, arremángate y sírvame hasta que haya yo comido y bebido. Y después que come y bebe, después comes y bebes tú. Da gracia al siervo porque hizo lo que le había sido mandado. Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que el Señor os mandó, decid, siervo inútiles somos, porque hicimos solo lo que debíamos haber hecho. En esta parábola que relata Lucas, y queremos pedir que el Señor nos ayude en la comprensión de dicha parábola, y para ello le quiero invitar a que tengamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Vamos a estudiar una de esas parábolas que no son fácil de entender, pero por cuanto tu Espíritu Santo fue el que reveló, el que inspiró la Escritura, lo queremos invitar nuevamente esta noche para que nos ayude a entender esta porción de tu palabra, de tal manera que pueda quedar clara a nuestra mente y a nuestro corazón y que podamos salir motivados a hacer tu santa y divina voluntad. Bendícenos, bendice a nuestros oyentes en los 5 continentes y bendice a aquellos amigos y hermanos que de alguna manera escuchan tu palabra. No sabemos quiénes son, dónde están, pero que tú has prometido que tu palabra, la palabra que sale de tu boca, nunca volverá a ti vacía, sino que hará
lo que tú quieres que haga. Permite, buen Dios, que seamos no oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mencionamos que, aunque en el capítulo 17 no aparece la palabra parábola, esta es una parábola. ¿Y qué cosa es una parábola? La parábola viene de el griego parabolé y significa enseñanza o lección. En esta parábola, el Señor Jesús trata de sacar para sus oyentes de el pasado y para ti y para mí en el presente la lección que debemos aprender. Aparentemente hay una hipérbole o una contradicción en la parábola. El dueño de la casa, el que tenía su propiedad, tenía un amo. Cuando el amo llega, él no le dice, entra y vamos a comer, sino que lo que le dice es, sírvame los alimentos. Y cuando él haya comido, está lleno y todo está bien, entonces le dice al siervo, ahora puedes comer tú. Y luego viene la aplicación de la parábola. Siervo inútil fuisteis cuando lo que se te mandó que hicieses, esto hiciste. En el contexto latinoamericano o en el contexto nuestro, inútil quiere decir una persona que no hace las cosas bien. Pero aquí hay un elogio para este caballero en el último versículo, en el versículo 10, especialmente el 9. Da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado. Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os mandó, decid, siervo inútiles somos. ¿Por qué? Porque hicimos solo lo que debíamos haber hecho. Alguna gente interpreta esta porción bíblica como que usted no solamente debe hacer lo que se le pidió, sino que debe hacer un poco más. Pero en el contexto de la parábola, el Señor solamente le está pidiendo al Señor que le sirva los alimentos, que cuando Él haya comido, entonces Él se sirva sus alimentos. Y que cuando hacemos lo que se nos pidió exactamente que hiciéramos, entonces debiéramos con satisfacción llamarnos siervos inútiles. ¿Por qué? Porque hemos hecho lo que se nos pidió que hiciéramos. No podemos llamarnos diferente cuando no hacemos lo que se nos ha pedido que hagamos. Y para comprender mejor esta enseñanza, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3 y el versículo 30, aparece la explicación. En el versículo 30
él tiene que crecer, el que tiene la novia, dice el versículo 29, el amigo del novio que asiste y lo oye, se alegra mucho al oír su voz. Así me gozo, eh, así mi gozo será cumplido. Él tiene que crecer y yo menguar. Aquí en esta porción del Evangelio teológico de Juan, lo que Juan está diciendo es necesario que Cristo Jesús crezca y que Él siga creciendo y a mí me corresponde menguar. Ya yo hice lo que me correspondía hacer. Yo era la voz de aquel que clamaba en el desierto. Yo era el encargado de bautizar al Hijo de Dios. Yo era el encargado de bautizar en el Jordán y en Enón junto a Salín. Pero mi tiempo ha terminado. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. En otras palabras, Juan el Bautista hizo exactamente lo que se le había pedido que hiciera. Juan el Bautista no estaba usurpando funciones. Juan el Bautista solamente estaba haciendo y hizo solamente lo que le había pedido Dios que hiciese. Le había pedido la alimentación, le había pedido el vestido, le había pedido el lugar donde tenía que vivir, le había pedido que él tenía que ser un nazareo desde el vientre de su madre, le dijo que él tenía que bautizar en el río Jordán y que tenía que bautizar junto a Salín. ¿Qué saliste a ver al desierto? Una caña mecida por el viento. Eso fue lo que saliste a ver al desierto. Juan el Bautista, que no escribió ningún libro, que no hizo ningún milagro, no sanó a ningún leproso, a ningún manco, a ningún cojo, no sanó a ningún leproso, no resucitó ningún muerto, porque esa no era la misión de Juan el Bautista. Sin embargo, la Biblia dice que el hombre más grande nacido de mujer fue nada menos y nada más que Juan el Bautista. Lo impresionante en la parábola es que siervo inútil sois cuando lo que se te pidió que hiciera, eso hiciste. O sea que la palabra inútil aquí no significa lo que nosotros entendemos por inútil, porque inútil es la persona entregada, la persona que se ha despojado completamente de su vida y que vive solamente para alabar, para agradar, para glorificar y para reverenciar el nombre del Señor Jesús. Jesús no le pidió a Juan el Bautista que él tenía que resucitar muerto. Él era la voz del que clama en el desierto, enderezad la senda torcida. Era un predicador de primera línea. Para eso lo llamó el Señor y exactamente eso hizo Juan el Bautista. Inútil sois cuando lo que se te pidió que hiciera, eso hiciste. Juan el Bautista murió
en una cárcel, murió solitario, abandonado de sus amigos. Inclusive el Señor Jesús no lo visitó allí en la cárcel. Mi hermano y mi hermana, ser un siervo inútil en el sentido estricto de la palabra es cuando tú y yo hacemos exactamente lo que el Señor nos pide. ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo hoy que hagamos? ¿Y qué estamos haciendo que el Señor nos haya pedido que hagamos? El Señor nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cuando tú y yo hacemos lo que Cristo pide que hagamos y no hacemos lo que nosotros creemos que debíamos hacer, entonces somos siervos inútiles porque lo que se nos pidió que hiciéramos, eso hicimos. De esa manera, Juan el Bautista fue uno de los grandes que la Biblia cataloga y el más grande nacido de mujer. Fue nazareo desde el vientre de su madre. El Espíritu de Dios dirigió su vida. Mis amados hermanos, hermanas, amigos, amiga que me escucha. ¿Cuánta necesidad tiene el mundo de ese tipo de hombres que no se vendan ni se compren? De ese tipo de hombres que sean sinceros en lo más íntimo de sus almas, como la brújula al polo. Ese tipo de hombres y mujeres que sepan darle al pecado el nombre que le corresponda. Ese tipo de hombres que estén de parte de la justicia, de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Ese tipo de hombres y mujeres son lo que el Señor necesita. Siervo inútil fuisteis o sois cuando lo que se te pidió que hiciera, eso hiciste. Nosotros necesitamos volver otra vez a las sendas antiguas y conocer cuál es el camino por el que tú y yo debemos andar. Algunos de nosotros hemos elegido cualquier senda y por esa causa en la actualidad existen muchos movimientos religiosos porque cada quien anda por su propia senda. La Biblia dice que debemos volver a las sendas antiguas, que debemos volver para entender qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y cuando entendemos que quiere que hagamos, entonces seremos siervo inútil, porque lo que se nos pidió, lo que nos mandaron que hiciéramos, eso hicimos. La Biblia habla claramente que Dios escribió su ley en 2 tablas de piedra, tablas del testimonio escritas con el dedo de Dios, que tanto las piedras eran obra de Dios como la escritura era escritura de Dios grabada sobre las piedras, y esa ley que no puede ser cambiada, no puede ser modificada, esa ley es eterna, debe el siervo inútil guardarla, porque así el Señor quiere. Siervo inútil fuiste cuando lo que se te mandó que hiciera, eso hiciste.
Mucha gente dice, es una ley imposible de guardar. Y yo quiero mencionarle que a ese que se le entregó la ley, la Biblia habla que se le entregó por manos de ángeles. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, el profeta, el héroe, el hombre más manso de toda la tierra, Moisés, recibió esas tablas, enseñó esas tablas, vivió esas tablas, y la Biblia enseña que Moisés se encuentra entre los redimidos ya viviendo en la Canaán celestial. Enoc, que era un deleite guardar esa ley, por cuanto llegó a ser un siervo inútil, porque lo que hizo, lo que se le mandó que hiciera, eso hizo, está viviendo con Jesús por toda la eternidad. Elías, aquel hombre con pasiones igual que nosotros, aquel hombre que oró y no cayó lluvia sobre la tierra durante 3 años, y que oró otra vez y llovió, ese hombre también la Biblia menciona que está allá arriba viviendo por la eternidad. Y cuando Jesús murió, cuerpo de santos se levantaron, se presentaron a sus familiares, y esas primicias fueron llevadas al cielo, y allí no menciona nombre de ninguno, están viviendo en el cielo por toda la eternidad. Hermanos y hermanas, ¿cómo podemos nosotros argumentar que nadie va al cielo por observar la ley de Dios que escribió con su propio dedo en 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios? Siervo inútil fuisteis cuando hiciste lo que se te mandó que hicieses. No hiciste más porque no se te pidió más. No hiciste menos porque no se te pidió menos. Hiciste exactamente lo que debías hacer. Entonces eres un siervo inútil como Juan el Bautista, como Elías, como Moisés, como Enoc y como todos aquellos que se levantaron el día que murió Cristo y el domingo con Cristo Jesús ascendieron al cielo para presentar la gavilla, las primicias de los primeros que habían resucitado con Él, y allá están viviendo por toda la eternidad. Es necesario, dice Juan, que yo mengüe para que Él crezca. Juan había terminado su ministerio público, había terminado la evangelización, había terminado la preparación del camino. Ahora entraba en escena Cristo Jesús, y era necesario que Cristo creciera y que Juan el Bautista menguara, por cuanto ya él había terminado su ministerio. Hermanos y hermanas, lo mismo sucede hoy. Hay hermanos que entran con el fervor, con el deseo, y es necesario que ellos crezcan y que nosotros empecemos a menguar. Pero tenemos que hacer exactamente lo que el Señor Jesús nos ha pedido que hagamos.
Cuando hacemos lo que el Señor nos ha pedido que hagamos, entonces seremos siervo inútil, porque lo que Dios pidió que hiciéramos, eso hicimos. Al cielo solo irán siervos inútiles que han hecho la voluntad de Dios, inútiles en el contexto estricto de la palabra. No aquellos que hicieron lo que ellos pensaron, no aquellos que creyeron que ellos eran los doctos en la interpretación de las escrituras y que la inspiración y la revelación ellos podían determinar qué es inspirado, qué es revelado. Mis hermanos, siervo inútil sois cuando hiciste lo que se te mandó que hiciera. En esta noche el Señor invita a todos aquellos que se consideran inútiles y quieren reconsagrar su vida al Señor para hacer lo que el Señor os ha mandado. Si ese es tu deseo, si esa es tu solicitud, si esa es tu preferencia en esta noche, el Señor nos invita que inclinemos el rostro, que oremos para que el Señor, cuando venga, nos halle haciendo así. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. En esta noche hay gozo y alegría en nuestro corazón, porque hemos entendido y porque tu Espíritu Santo nos ha revelado las sagradas escrituras. Porque es el Espíritu el que revela ciencia, el que revela secretos, el que nos ayuda y nos guía hacia toda la verdad en la comprensión de tu santa y buena palabra. Querido Dios, te pedimos que tú nos ayudes a que nosotros cada día podamos ir creciendo y que también podamos entender cuándo nos toca decrecer o menguar, porque es necesario que otro mengue, que otro crezca. Cristo, en el momento que inició su bautismo público, empezó a crecer y Juan empezó a menguar. Lo entendió claramente, lo creyó en su corazón y en silencio esperó en la voluntad de Dios, porque fue un siervo inútil, porque lo que se le pidió que hiciese, eso hizo. Bendice a todos nuestros oyentes y permite, Señor, que cada día tu palabra se afresca en nuestra mente y en nuestro corazón y que podamos sentir cada día la alegría y el gozo de poder estudiarla, compartirla, de gozarnos en tu presencia. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por bendecirnos. Gracias por contestarnos. En el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.